Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Julio González Ferreira, ex futbolista profesional, medallista olímpico, medalla de plata en Atenas 2004. Julio González Ferreira acaba de presentar este libro, se llama Vivo, y es la historia de su vida. En el programa de hoy le vamos a pedir que nos adelante algunos de los capítulos más fascinantes de la vida de Julio González Ferreira. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes: Bancop, un banco con raíces; Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con Julio González Ferreira aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces; Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor Julio González Ferreira. Buenas noches, Julio. Gracias por acompañarnos en Líderes. No, buenas noches para vos, Federico. Un gusto compartir contigo en tu programa y bueno, con toda tu audiencia también. Julio, gracias. Quiero que empecemos hablando de lo siguiente. Por tercer mundial consecutivo quedamos afuera. ¿Por qué? Y bueno, mil motivos, mil factores, Federico. Sabemos que para lograr una clasificación a un mundial no solamente hace falta planificación, trabajo, sino que también hace falta un proceso, ¿verdad? Un proceso que en Paraguay terminó con el Tata Martino, un plantel de jugadores que la mayoría de ellos estaba terminando su carrera o por lo menos su etapa dentro de lo que era la selección paraguaya, y detrás de eso no vino justamente este proceso del cual te estoy hablando, ¿verdad? No se hizo un trabajo de base en las formativas que podíamos decir, bueno, ahora salen estos 10, 12, 15 jugadores que dejan la selección y tenemos otros 10, 15 para reemplazarlos, ¿verdad? Particularmente considero que ese es el principal error que ocurrió dentro de nuestra selección, el no haber preparado, el no haber formado a los jugadores que iban a posteriormente ocupar los lugares de todos esos históricos que poco a poco fueron dejando la selección, y bueno, que ahora, hoy en día ya ninguno de ellos está. Y nos encontramos con una selección con muchos jugadores que están haciendo sus primeras armas, que están recibiendo su primer llamado, su primera convocatoria con la selección paraguaya, y bueno, esa falta de proceso, esa falta de justamente de trabajo, de planificación que hubo con los que tenían que venir a reemplazar a esa camada muy grande y histórica que salió de la selección, es la que hoy en día está sufriendo estas consecuencias, ¿verdad? Ya el tercer mundial que queda afuera. Claro. Julio, aclárame algo porque no soy muy conocedor del fútbol, pero todos los clubes tienen sus inferiores, es decir, forman a los futuros futbolistas de primera. Cuando vos decís faltó planificación, faltó proceso, ¿qué es planificar? ¿Qué es formar a los futuros jugadores que van a reemplazar a esta camada gloriosa? ¿Qué es lo que faltó?
Y lo que falta principalmente, yo creo que es una planificación estratégica, Federico, ya partiendo justamente desde los clubes, ¿verdad? La Asociación Paraguaya de Fútbol es el ente regulador justamente de nuestro fútbol a nivel profesional y a nivel amateur también. Entonces serían ellos los que deberían de instar a los clubes de trabajar y de planificar ya desde las etapas formativas a esos chicos que el día de mañana van a ser el semillero para nuestra selección o van a ser nuestros futuros cracks jugando y representando a nuestro país en los diferentes torneos, ¿verdad? Aquí en Paraguay, lastimosamente, Federico, uno no puede decir que en las formativas realmente se trabaja o que realmente se les forma a los chicos. Sí. Porque en la mayoría de los clubes los entrenadores mismos son obligados a obtener resultados. Y hablando de resultados, estamos diciendo de directamente de salir campeones o el año para ellos fue un año perdido, ¿verdad? Para los clubes. Entiendo. Ahora, de esas mismas formativas salieron Chilaver, Gamarra, Arce, Celso Ayala, José Pepe Cardoso. De esas mismas formativas salieron. ¿Qué planificación fue diferente entonces? En cuanto a planificación no hubo diferencia, ¿verdad? Porque en aquel entonces había menos planificación de lo que hoy realmente hay. Lo que sí había en ese entonces, Federico, era la verdadera selección, como bien se lo llama nuestra albirroja, ¿verdad? Una selección es lo que se hacía anteriormente, ¿verdad? Se seleccionaba a los mejores futbolistas de cada club, aquellos que se destacaban dentro del plantel de jugadores o dentro de su categoría, ya sea llámese sub-17, sub-15, sub-20, sub-23, los mejores eran llamados y convocados. Hoy en día existe en torno a la APF, alrededor de la APF, existe lastimosamente un negocio. Un negocio. El fútbol hoy en día se convirtió en un negocio. Entonces, lastimosamente para nuestro fútbol hay muchos empresarios que miran primero el negocio, el hacer negocios, antes que esa selección de jugadores que antes realmente existía, ¿verdad? Muchos jugadores antes llegaban a la selección paraguaya y ni siquiera tenían representante. Hoy todos los que llegan, o para llegar a una selección paraguaya, vos tenés que ser jugador de. Claro. Tu representante tiene que ser fulano de tal. O sea, vos me estás diciendo, Julio, que yo técnico estoy condicionado y me imponen, este tiene que jugar, este tiene que estar convocado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que muchas veces, por más de que la intención del entrenador sea realmente seleccionar a los mejores, muchas veces no lo dejan, ¿verdad? O es lo que está pasando en estos casos, ¿verdad? Incluso con nuestra selección absoluta, la selección mayor, vimos de qué forma, de qué manera insistentemente convocaban a jugadores que no rendían dentro del plantel, dentro de la selección. Anteriormente eso no ocurría, Federico. Vos tenías una chance, una oportunidad de ser convocado, tenías que entrar, mojar la camiseta, matarte dentro de la cancha. ¿Y si rendías mal? Si rendías mal no te volvían a convocar. ¿Ah, sí? Así de fácil, simple y sencillo como eso. Vos no rendías dentro de la cancha, tenías un mal partido, una mala noche, amaneciste mal ese día, perdiste tu oportunidad, el tren pasó para vos. Hoy eso no ocurre, hoy vemos jugadores que constantemente, incluso muchos de ellos sin ni siquiera jugar en sus equipos o estando en ligas muy inferiores a las que estamos acostumbrados a ver de nuestros jugadores de selección, son convocados, son llamados. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual vos sí o sí tenés que convocar a tal o cual jugador? Ok, y ahí entra. Y ahí entra el negocio. En tu opinión, Julio, en una selección nacional, ¿qué cantidad de los jugadores que están dentro de la cancha de esos 11, en tu opinión, deberían estar jugando en una liga europea? Y bueno, los que están jugando en una liga europea son los que realmente deberían de estar, ¿verdad? Lo tenés a Fabián Balbuena, a Miguel Almirón, son los que se destacaron en su momento dentro de la selección y bueno, hoy en día están jugando en la selección, o sea, en el fútbol europeo, ¿verdad? O en grandes ligas del fútbol europeo. Ok. Después vos el resto, como técnico, ¿cuántos de tus 11 en la cancha te gustaría que provengan de ligas europeas? Y si yo miro hoy la selección y como entrenador, a algunos ni siquiera los convocaría, ¿verdad? Por el simple hecho de que o no están jugando o juegan muy pocos minutos en el equipo donde están. Entonces eso finalmente en la selección no te sirve, ¿verdad? Okay. Optaría por
por llamar a jugadores que en el fútbol local están rindiendo a un alto nivel, y me jugaría por eso, ¿verdad? Que yo sé que están teniendo buenas actuaciones, que están jugando 90 minutos seguidos. Cierto. Entonces van a venir y van a estar a la altura de la exigencia de lo que es jugar para una selección, ¿verdad? Claro, pero es una ventaja. Es decir, hay una desigualdad a nivel competitivo entre una selección que tiene 1 o 2 jugadores de una liga muy competitiva en Europa, Italia, Inglaterra, España, versus otra selección, Uruguay, Colombia, con más jugadores que vienen de esas ligas. Hay una diferencia competitiva. Totalmente. Totalmente, Federico. En Europa, la mayoría de los equipos, para no decir todos, ¿verdad?, están acostumbrados a jugar 2 partidos por semana. Juegan los miércoles y los sábados, los domingos. Entonces, son futbolistas que tienen 180 minutos de fútbol durante la semana. Al contrario, vos tenés en Paraguay 2 o 3 jugadores que juegan en Europa a ese ritmo y tenés otros 8 que con suerte te juegan 90 minutos a la semana. Entonces, existe una diferencia no solamente en cuanto a minutos de fútbol, sino que también de preparación, ¿verdad? Okay. La preparación física es diferente, el trabajo técnico, táctico es diferente. Entonces, poder sincronizar todo ese grupo de jugadores dentro de una selección realmente cuesta mucho más de lo que podría llegar a costar cuando traes 10 o 15 jugadores del fútbol europeo que ya están acostumbrados a trabajar de otra manera. Correcto. Julio, hablemos un poco de Vivo, el libro que acabas de presentar. Ya lo habías lanzado primero en italiano, en lengua italiana, y ahora ya la versión traducida al español. El libro se llama Vivo, es tu historia. ¿Por qué presentas este libro? Bueno, como muchas veces me ocurrió, Federico, tenía la oportunidad de ir a diferentes lugares, tanto en Italia como aquí en Paraguay también, y ir a contar mi historia. Me invitaban a dar charlas en universidades, colegios, en empresas públicas y privadas. Y fue así que me llaman del Inter de Milán. Ellos realizan una premiación. Giacinto Facchetti, quien era vicepresidente del club, también exfutbolista del Inter de Milán, a él se lo conocía por ser lo lindo del fútbol, il bello del calcio, lo llamaban a Giacinto Facchetti. El año que él fallece, crean este premio, il bello del calcio. Es una estatuilla, ¿verdad? Una estatua que representa a este Giacinto Facchetti jugando al fútbol, ¿verdad? Y le otorgaban este premio a una persona del fútbol, obviamente, que se haya destacado por su labor, ¿verdad? Y justo en el año que fallece Giacinto Facchetti, fue el año del Calciópolis, el año que la Juve lo descienden a tercera división, el año que muchos equipos y muchos futbolistas son sancionados por la Federación Italiana de Fútbol. ¿2005 puede ser? 2007. 2007. En el 2007. Entonces, en este año yo estaba haciendo mi recuperación en el fútbol y toda la prensa y el mundo del fútbol me preguntaba qué yo quería hacer, y yo quería volver a jugar al fútbol posterior a mi accidente. Entonces, como no encontraban una historia más linda a quien entregarle el primer premio a Giacinto Facchetti dentro del mundo del fútbol, porque todo era negativo, todo era malo. Se hablaba de doping, se hablaba de compra y venta de partidos, se hablaba de apuestas deportivas y un montón de cosas. Entonces no había nadie, ningún referente dentro del mundo del fútbol italiano que pueda recibir este primer premio, il bello del calcio. Entonces el Inter de Milán toma mi historia. Julio González Ferreira, un futbolista del Vicenza, perdió un brazo, tuvo un accidente de tránsito y quiere volver a jugar. Entonces toman esa historia como lo bello del calcio en ese momento, ¿verdad? Y me convocan para recibir este primer premio Giacinto Facchetti. Yo subo al escenario, cuento mi historia, comparto mi testimonio delante de los presentes. Y dentro de los presentes estaba quien fue también director de la Gaceta de los Sport, Cándido Canavò, que también es escritor, ¿verdad? Tiene varios libros, es autor de varios libros. Y escuchando mi historia, posterior a la premiación, se hace una cena, ¿verdad? Cenando, yo sentado al lado de él, me dice: pero Julio, ¿nunca se te ocurrió escribir un libro? Y yo lo miro sorprendido y le digo: la verdad que no, nunca. O sea, yo no soy escritor, no sé escribir, nunca. Sí me gustaría, obviamente, me gustaría que se escriba un libro contando mi historia, pero nunca lo pensé.
Me dice, porque mira, yo soy escritor, me dice, fui director de la Gaceta de los Sports, soy escritor y me encantaría escribir tu historia. Me dice. Ok. Es más, tengo una casa en la montaña, me dice, podemos tomarnos un mes o el tiempo que fuere necesario, nos encerramos en la cabaña y vos me contás toda tu historia de vida y yo después la pongo en un libro, me dice. Y me tocó después de ese encuentro volver a Paraguay, ¿verdad? Porque perseguía mi sueño de volver a jugar al fútbol. Vine a Paraguay y un tiempo más tarde Cándido Canao fallece, ¿verdad? Me entero de la noticia y bueno, con esa noticia yo decía dentro mío, Chao libro. ahí se va la posibilidad de escribir mi libro. Y cosa que tiempo más tarde, en el 2015, vienen unos amigos italianos a Paraguay a ver un sudamericano. Los encuentro en el estadio y misma cosa, ¿verdad? Salimos a cenar, nos conocemos, escuchan mi historia, conocen mi testimonio y uno de ellos me dice, pero Julio, ¿por qué nunca escribiste un libro? Misma pregunta que me había hecho Cándido Canao unos años antes. Y le cuento la historia de Cándido Canao, pasó esto y esto, me propusieron eso, el escritor lastimosamente falleció y bueno, esa historia se fue con el escritor. Este amigo italiano, ¿verdad? Que hasta hoy es un amigo mío, Claudio de la Pietra, regresa a Italia sin decirme nada, contacta con un escritor de Siena, Filippo Teche, le comenta mi historia y Filippo Teche la toma como suya, ¿verdad? Dice, yo voy a viajar hasta Paraguay para que Julio González me cuente su historia. Y me contacta, me escribe, me dice, Julio, quiero viajar a Paraguay, ¿cuándo te puedo visitar? Tenemos que reunirnos una semana seguida, me contás toda la historia, yo me la traigo a Italia y la escribo. Y fue así que unos años más tarde, en el 2018, correos electrónicos que iban y venían, capítulo 1, capítulo 2, dándole lectura y corrigiendo todo el texto, se termina por escribir este libro originalmente escrito en italiano por Filippo Teche. Y bueno, 3 años más tarde, el año pasado, en octubre, se logra concretar el lanzamiento y la presentación del libro en Italia. El año pasado, 2021. 2021. Correcto. Y la versión en español, 2022. Y la versión en español, unos meses más tarde, empezamos a trabajar con una traductora aquí en Paraguay, Lourdes Gamarra, quien empieza a trabajar con el texto en italiano, hace la traducción al español y bueno, se termina este año de traducir y lo presentamos y lanzamos también el mes pasado, en el mes de febrero, ¿verdad? Se hace el lanzamiento y la presentación del libro en español. Correcto. Entonces, el libro contiene tu historia de vida. Mi historia Se la narraste a un escritor profesional, tu historia de vida, y él organizó esa historia en capítulos y cuenta tu vida. Exactamente. Correcto. Así mismo. Ok, permíteme, Julio, conocerte un poco más. Papá Celso, Sí. mamá María Estela, que falleció en el año 2007. Así mismo. Ok. Julio, remontate a tus 8 años. En tu casa, un niño con papá Celso, mamá María Estela. Contame tu paisaje. Mi vida de niño fue una vida bastante divertida, vamos a decir. Yo era un chico muy vivaz, un chico muy inquieto, vamos a decir, por no decir terrible. Segundo hijo de Celso y María Estela. Segundo hijo, exactamente. Mi hermano Celso también, igual que papá, el hermano mayor. Desde muy chiquito nos gustaba jugar a la pelota, nos gustaba hacer deportes. Papá siempre nos inculcó ese amor y esa pasión hacia el deporte, cosa que lo trasladábamos al colegio y bueno, deporte que había, selección deportiva que había en el colegio, nosotros estábamos anotados, ¿verdad? Ya sea vóley, básquetbol, handball masculino, fútbol de salón, atletismo, todos los deportes habidos y por haber, papá nos animaba y nos motivaba a que lo hagamos, ¿verdad? Él nos decía que practicando todos los deportes o la mayor cantidad de deportes posibles, de cada deporte podíamos sacar un talento, ¿verdad? Podíamos sacar un don que el otro deporte no nos iba a dar, ¿verdad? Entonces, él nos alentaba y nos animaba a que practiquemos la mayor cantidad de deportes posibles. Y fue transcurriendo el tiempo. Tu papá siempre quiso ser futbolista. Papá, sí. De hecho, practicaba en las inferiores en Cerro Porteño. Exactamente. Ok, pero después, por el trabajo, tuvo que dejar el deporte. Sí, en aquella época no existía el apoyo ni tampoco un futbolista ganaba lo que hoy en día gana un futbolista. Entonces tampoco papá tenía el apoyo de su familia, ¿verdad? De mi abuelo y de mi abuela. Ellos querían que él estudie y que trabaje.
Y bueno, lastimosamente papá tuvo que dejar esa carrera de futbolista, llegó hasta la reserva del Cerro Porteño y después tuvo que dejar porque no había un rédito económico para mantener a la familia. Exactamente. Pero sí quería que sus hijos llegasen a ser deportistas profesionales. Exactamente, sí, él tenía ese sueño, ese anhelo de que alguno de sus hijos pudiese llegar a ser futbolista profesional en algún momento, ¿verdad? Correcto. ¿En algún momento vos sentiste juego a la pelota porque es el sueño de mi padre o el enamoramiento con la pelota era también lo tuyo, igual que tu padre? No, a mí me gustaba el fútbol. ¿A usted gustaba? Me gustaba el fútbol, solo que yo sentía que no nací para jugar al fútbol, porque me faltaba todo. Me faltaba técnica, me faltaba inteligencia, me faltaba dominio de balón, me faltaba el talento en sí, ¿verdad? No era talentoso para jugar al fútbol. De hecho, en la escuela de fútbol me llamaban Yuyo, ¿verdad? Mis compañeros decían, siendo yo el más alto del grupo, me decían, vos creces al pedo y no servís para nada, ¿verdad? Entonces era como un yuyo que crecía sin sentido, ¿verdad? Y tenía algo que sí muchos compañeros no tenían, que era la constancia, la perseverancia, que es lo que me llevó finalmente a alcanzar lo que terminé alcanzando en mi carrera, en mi corta carrera profesional. Fue justamente gracias a eso, ¿verdad? La constancia, la perseverancia. Papá de chico me decía, si vos querés ser futbolista, vos tenés que saber patear, no solo con la derecha, sino que con la izquierda también. Pero ¿y cómo hago eso, papá? Le decía. Y bueno, y tenés que jugar piqui volei y tenés que jugar contra la pared, me decía. Piqui volei contra la pared, sí, porque a la pared no le vas a ganar nunca. La pared siempre te va a devolver la pelota. Entonces parate frente a la pared y pateas solamente con la zurda, y después con la derecha, y solamente con la zurda, y con la derecha, y fue así que... Y todo eso que tu padre te decía, ¿cumplías? ¿Aplicabas? Sí, aplicaba. ¿Con disciplina? Con disciplina, totalmente. Con disciplina. Solo que esa disciplina que tenía en lo futbolístico no lo acompañaba en lo académico, ¿verdad? Entonces, muchas veces terminaba castigado o sin posibilidad de ir a una práctica de fútbol o a algún partido de fútbol porque no cumplía en el colegio. Entonces, es algo que muy en cuenta tenían mis padres también, el hecho de que si queríamos ser futbolistas también teníamos que estudiar, ¿verdad? No era solamente el fútbol. Papá siempre nos decía de que una carrera de un futbolista puede terminar en cualquier momento, como le ocurrió a él, ¿verdad? No tuvo el apoyo que necesitaba y tuvo que dejar el fútbol para ponerse a trabajar ya a los 20, 21 años. Entonces quería que ustedes sean bachilleres. Quería que terminemos el colegio, ¿por qué no universitarios también? En algún momento si se daba la posibilidad. En el caso de que no seamos ya profesionales al terminar el colegio, papá nos decía que también íbamos a estudiar en la universidad. Lo que nos salvó tanto a Celso como a Iván y a mí también fue que los tres, antes de terminar el colegio, ya teníamos un lugar asegurado en el equipo de primera división. Ya cobrábamos una platita, ya teníamos un sueldito. Entonces eso hacía que a nosotros papá nos dé la posibilidad de, al terminar el colegio, enfocarnos solamente en lo futbolístico, ¿verdad? Ok. ¿Qué decía María Teresa cuando veía que tu padre estaba persiguiendo su sueño de verlo a ustedes futbolistas profesionales? Sí, mamá... Mamá ama de casa. Mamá ama de casa, sí. 5 hijos. 5 hijos. María Estela, que tenía un amor por cada uno de sus hijos, era algo que no tenía límites, no tenía fronteras. El amor que mamá, la forma en la que mamá nos cuidaba, nos cocinaba, era cocinera profesional. Pero nos cocinaba solamente a nosotros. Después ya por tener que cumplir con las responsabilidades, también ya abrió un copetín, abrió un barcito, abrió una confitería, se puso a hacer tortas, estudió con la tan conocida y afamada repostera Sara Benza de Garófalo. Clara Benza de Garófalo, exactamente. Luego estaba su hija Clarita, ¿verdad? Sí. Pero mamá estudió con la mamá, con doña Clara, y venía a casa con sus recetas a prepararnos las tortas, los piononos, las medialunas, cosas que después cada fin de semana ella hacía con tanto amor y tanto cariño y se lo repartía a nuestros compañeros de fútbol en la escuela de fútbol o en las formativas. Después ganábamos un partido y mamá llevaba las medialunas o unas empanaditas para repartir entre los compañeros. Y bueno, son épocas que uno recuerda con tanto cariño, ¿verdad? Ese amor de madre que estaba siempre ahí presente para acompañar nuestros sueños y que
bueno, un hijo nunca puede olvidar, ¿verdad? Julio, ¿qué valores te inculcaron Celso y María Estela? Y principalmente creo yo que el hecho de ser un hombre de bien, ¿verdad? Ellos siempre nos inculcaron, a mí y a mis hermanos, el hecho de que no hay nada mejor en este mundo de que alguien te pueda recordar y te pueda recordar bien. Que cuando alguien hable de vos, que hable bien, ¿verdad? Y de hecho está escrito en la Biblia, ¿verdad? No existe galardón más grande para un hombre que tener un buen nombre, ¿verdad? No hay cosa que valga más que eso. Y yo creo que eso que papá nos inculcó es lo que todos nosotros llevamos hasta hoy día adelante, ¿verdad? El hecho de trabajar honestamente, el hecho de sacrificarnos, de luchar por lo que queremos. Ahora, si tenemos sueños, anhelos, objetivos, tenemos que luchar por eso y conseguirlo con sacrificio, ¿verdad? No elegir el camino más corto, el camino más fácil, que muchas veces te lleva a pisotear esos principios y valores que tu familia te enseñó, que tus padres te enseñaron, y bueno, te lleva muchas veces a cometer hechos de corrupción, ¿verdad? Entonces, creo que eso es la mejor enseñanza que papá y mamá nos dejaron. Correcto. Vos fuiste precandidato a diputado en el año 2013, dentro de las internas del Partido Colorado. María Estela, de haber estado viva, ¿hubiese aprobado eso? Yo creo que sí. Ella siempre acompañaba y apoyaba nuestros proyectos, ¿verdad? Y los anhelos que nosotros teníamos. No somos de familia del ambiente político o que le haya gustado la política, porque nunca se metieron, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando decidí candidatarme, papá lo aprobó, tenía la aprobación de papá, porque él decía que era una manera también de poder ayudar a la gente, ¿verdad? Que es algo que ellos también nos inculcaron, algo que ellos siempre hacían, ¿verdad? De alimento que sobraba, de darle a la gente que venía a golpear la mano en casa, de si sobraba un cartón de leche, dárselo al vecino que no tenía. Era algo que nosotros de niños y de chicos siempre vimos que nuestros padres hacían, y entonces cuando le planteé el hecho de ser candidato a mi papá, él lo vio como una oportunidad de poder ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces me dijo que sí. Dijiste recién, la solidaridad, alimento que sobraba se le daba a la gente que venía a pedir algo a casa, y alimento que no sobraba también, porque en el libro contás una señora que viene con un bebé a pedir leche, en tu casa solo había la leche de tus hermanos y tu madre le da. Sí. Y tu madre le da. Julio, quiero que me cuentes lo que ocurrió el 22 de diciembre del año 2004. El 22 de diciembre del año 2004. 2005. ¿2005? Sí. 2005 tuviste un accidente, eso está magníficamente narrado en el libro. Y vos relacionás el accidente, tu cansancio que te venció finalmente, con el maratón de las 48 horas anteriores a ese viaje al aeropuerto. Exactamente. Bueno, días previos al accidente, un día antes en realidad, tuvimos un último partido que fue el 21 de diciembre de ese año 2005. Vamos a jugar a una ciudad que se llama Rimini. Rimini se encuentra a unos 400 kilómetros. ¿Vos jugando en Vicenza? Yo jugando en Vicenza. Entonces se jugaba de noche. Nosotros salimos en ómnibus, vamos a jugar ese partido. Termina el partido ya tarde a la noche, a las 10, las 11 de la noche. Nos toca volver en ómnibus hasta Vicenza nuevamente con 4 o 5 horas de viaje. Llegamos casi a las 4 o las 5 de la mañana a nuestra ciudad. Ya era el último día laboral para nosotros, porque ese día que llegábamos en el ómnibus a Vicenza, se realiza lo que para ellos es una costumbre, ¿verdad? Son los saludos de fin de año a las diferentes autoridades locales que apoyan al club. Hablamos de la intendencia, la municipalidad, el jefe de identificaciones, que ve toda la parte de documentación. Y eso se hacía horas después de que ustedes regresaban. Sí, nosotros llegamos a las 5 de la mañana, estábamos citados a las 8 de la mañana en el club, trajeados, para poder salir a hacer durante todo el día estas visitas de saludo de fin de año, ¿verdad? Eran visitas con todo el plantel de jugadores, con todo toda la institución, una visita institucional, ¿verdad? Sin dormir. Y prácticamente con 2 horas de sueño. Con 2 horas de sueño.
Hacemos todas estas visitas durante todo el día al párroco, al sacerdote de la ciudad, a las diferentes autoridades, ¿verdad? Donde se hace un brindis, el panetone, con un saludo final, con una foto que puedan marcar ese saludo de fin de año, con las diferentes autoridades y bueno, posterior a eso terminamos a las 6 de la tarde, la última reunión con la última autoridad de la ciudad, nos liberan por 2 horas nuevamente y de vuelta trajeados a las 8 de la noche, la cena de fin de año con los hinchas del club. Nos presentamos de vuelta después de estar libres durante 2 horas, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, tiempo que te da para irte a tu casa, a cambiarte, darte una ducha, qué sé yo, prepararte para la cena. Yo fui ya a casa a preparar mi valija, equipaje, todo. ¿Vos volvías a Asunción al día siguiente? Sí, posterior a la cena volví a Asunción con un compañero argentino, ¿verdad? Gerardo Grigini, quien me iba a acompañar en el vehículo, quien me acompañó en el vehículo posterior a la cena, ¿verdad? Entonces nos retiramos de la cena como a las 2 de la mañana, pasamos por el departamento de Gerardo Grigini, alzamos su equipaje, vamos a mi departamento, alzamos mi equipaje y de ahí partimos como a las 4 de la mañana rumbo al aeropuerto de Vicenza a Venecia, que son 60 kilómetros. Vos tenías 24 años. Yo tenía 24 años. Era un trayecto que yo normalmente lo hacía porque tengo un amigo, Rubén Maldonado, ¿verdad? Uno de mis mejores amigos que jugaba en el Venecia en aquel entonces. Entonces hacer ese trayecto de Vicenza a Venecia era el pan de cada día. O yo iba a almorzar a su casa, o él venía a almorzar a mi casa, o yo iba a cenar a su casa y nos juntábamos en familia porque nos buscábamos entre paraguayos. Estamos hablando de cuántos kilómetros Vicenza-Venecia. 60 kilómetros. 60 kilómetros. En autopista, media hora de viaje. Salgo de Vicenza a las 4:30, 4:30 de la mañana. A los 10-15 minutos de estar en la autopista, 22 de diciembre del año 2005, frío, nevaba, cansado, ¿verdad? Con mucho sueño. Empieza lo que acá en Paraguay le llamamos el piracutú, ¿verdad? El famoso, el golpe de sueño. Empieza a cerrar los ojos, a cabecear una vez. En el libro vos contás que tu compañero te pregunta, ¿querés que maneje yo? Y vos le decís, déjame a mí manejar. Entonces él reclina el asiento y se pone a dormir. Cae rendido, dormido, apenas reclina el asiento. Exactamente. Sí, también ya. Contás que vos ponés la radio fuerte para despertarte queriendo escuchar rock y la música de la radio era una música bastante relajante también. Sí, sí. Y todo eso conspiraba, los ronquidos de tu compañero. Totalmente. De madrugada, de noche, con el frío, el cansancio, la soledad estando al volante, ¿verdad? Todo eso me indujo a tener... Julio, vos tenías tu maleta en el auto, sí, señor. En tu camioneta, y en esa maleta tenías un contrato con el Roma. Tenía un precontrato con la Roma. Un precontrato con el Roma. Que no se podía todavía presentar, ¿verdad? Porque mi contrato con el Vicenza todavía estaba vigente. Entonces yo llevaba ese precontrato en la valija para mostrárselo a mi familia, claro, y darles la primicia de que al volver a Italia el 2 de enero yo iba a ser presentado como jugador de la Roma. Correcto. Contame, se queda dormido Gerardo Grigini, vos solo, 24 años, sin haber dormido, 2 noches, te quedas dormido. Me quedo dormido, me agarra un golpe de sueño. En esa tercera vez que cierro los ojos ya me di cuenta me percato que había cerrado los ojos ya por mucho tiempo. Cuando los vuelvo a abrir ya veo el camión frente a mí. ¿A vos no te despertó el impacto? No, yo me despierto antes del impacto, veo el camión y como que le pego una volanteada hacia la derecha, donde el impacto va de mi lado, ¿verdad? Y entro por la parte trasera del camión de manera violenta, ¿verdad? Ese primer impacto... ¿De manera violenta qué quiere decir? ¿A cuánto? ¿Más de 100? A 140 kilómetros por hora. A 140 kilómetros por hora. Sí. En Italia las autopistas tienen 3 carriles de cada lado, ¿verdad? El primer carril, que es el carril lento, los vehículos no pueden circular a una velocidad inferior de 100 kilómetros por hora. En el carril intermedio, que es el del medio, de 100 kilómetros para arriba. En el carril de velocidad tenés que circular a 120, 130 kilómetros por hora. Yo estaba yendo un poquitito más rápido, para no mentir, ¿verdad? Estaba yendo a 140 kilómetros por hora. Impacto por el camión, por la parte trasera del primer camión, de mi lado. Este camión que iba adelante llevaba unos tubos de acero gigantescos. Entonces la carrocería del camión actuó como un abrelatas
que desde el momento que toca mi vehículo y que impacta con mi vehículo, abre desde el frente hasta la punta de atrás. Y en ese primer impacto es donde se corta prácticamente totalmente mi brazo, ¿verdad? Mi vehículo da un giro, se queda mirando en manera frontal al camión que venía detrás. Detrás tuyo. Detrás mío, que fue el chofer de este camión el que contó toda la cronología del accidente, ¿verdad? Cómo ocurrió. Y bueno, el camión que venía detrás tuyo, ¿te vuelve a impactar? Sí, yo voy, impacto de forma frontal de vuelta del camión que venía detrás. Mi vehículo da todo un giro y queda parado en el tercer carril de velocidad, mirando en sentido contrario. Totalmente destrozado, ¿verdad? Y en eso viene un tercer vehículo. Bueno, antes de eso mi compañero se despierta, ¿verdad? Rompe el parabrisas de su lado. ¿Estaba bien? Él estaba bien, estaba en estado de shock. Claro. Pero se podía parar, pudo salir por sus propios medios. Se bajó del vehículo y empieza a correr por la autopista en la oscuridad a tratar de parar algún vehículo, de pedir auxilio. Y en eso viene un tercer vehículo, cuando él estaba de mi lado tratando de sacarme entre los hierros retorcidos y el cinturón de seguridad que me estaba apretando, ¿verdad? No podía liberarme. En eso viene un tercer vehículo que vuelve a impactar por mi camioneta y también lo choca él. Y en ese impacto él tiene una fractura de tibia, donde tuvo 21 días de yeso. Y bueno, gracias a Dios no fue nada grave y posterior a eso ya estaba entrenando de vuelta. Claro. Vos no podías salir, te quitaron los bomberos. Los bomberos, exactamente. Primeramente llega el helicóptero que viene del hospital de Padua. Este helicóptero no puede bajar porque no tenía buena visibilidad, estaba muy oscuro y bueno, era peligroso que él descienda a una autopista, ¿verdad? Entonces decide volver al hospital, de ahí sale la ambulancia, la cual tarda 45 minutos, una hora en llegar hasta el lugar del accidente. Y bueno, y los bomberos también, ¿verdad? Los bomberos se ponen a trabajar, tratan de liberarme del vehículo, cortan el techo del auto, me sacan, me suben a la ambulancia. ¿Vos consciente? Yo consciente, hasta ese momento consciente. Incluso le digo a mi compañero Gerardo agarrar los pasaportes porque tenemos que ir al aeropuerto. Le digo yo sin estar todavía consciente de lo que yo estaba pasando, ¿verdad? De la amputación del brazo izquierdo. Y le digo que agarre los pasaportes, me suben a una camilla, me suben a la ambulancia y ahí se me apagan todas las luces. Correcto. ¿Tenías todavía el brazo izquierdo? Sí, según el informe de la ambulancia, el reporte decía brazo izquierdo totalmente amputado, sostenido por un pedazo de piel, ¿verdad? Era el informe que decían los enfermeros, el médico de la ambulancia. Correcto. Te despertás en el sanatorio al día siguiente. Así mismo. Ya estaba amputado el brazo. No, tuve 20 horas de cirugía, en donde obviamente estaban tratando de recuperar el brazo izquierdo. En ese interín, cuando están operando el brazo izquierdo, se percatan de que el brazo derecho también había sufrido una lesión. El brazo derecho se empieza a ennegrecer y a hinchar de una manera anormal. Entonces ahí los médicos dicen, bueno, dejemos el brazo izquierdo que ya no tiene caso, no tiene solución. Vayamos a ver qué pasa con el brazo derecho. Empiezan a abrir el brazo derecho también, encuentran una arteria a la altura del plexo braquial que estaba cortada, ¿verdad? Los nervios cortados. Entonces me hacen un bypass, me unen las arterias y le dan 1 hora de tiempo al brazo derecho que estaba muriendo, ¿verdad? Ya no recibía ni sangre ni oxígeno. Entonces cuando pasa el tiempo, esta junta de 12 cirujanos ven el reloj y se cumplen la 1 hora y dicen, bueno, amputemos el brazo derecho, ¿verdad? Con el dolor en el alma que significaba amputarme el brazo derecho sabiendo que el izquierdo prácticamente no se iba a recuperar. Cuando van camino al quirófano, me cuenta el director del hospital que me invita a almorzar, ¿verdad? Cuando yo salgo del hospital me invita a almorzar y me cuenta todo paso a paso lo que yo viví, lo que pasé en el hospital. Y dice que cuando iban camino al pasillo a amputar el brazo derecho, sale la enfermera empujando las puertas del quirófano y saltando y gritando. Dice que festejaba como si fuese un gol. Parecía que su equipo metió un gol. Festejaba de que el bypass que me habían puesto estaba funcionando, de que el brazo estaba recibiendo nuevamente tanto sangre como oxigenación. Entonces que es muy probable que el brazo derecho finalmente se salve, ¿verdad? Correcto. Y ahí volvieron a trabajar por el brazo izquierdo, el cual lograron salvar por 27 días aproximadamente. Yo tuve el brazo izquierdo por mi cuerpo, ¿verdad?
que para mí yo los llamo los peores 27 días de mi vida, ¿verdad? Porque era un dolor interminable, un dolor constante. ¿Tú estuviste 2 meses internado? Yo estuve 2 meses, 54 días realmente estuve. ¿Y los primeros 20 y pico de días era con el brazo todavía? Con el brazo izquierdo. Ok. Con 5 antibióticos diferentes que me suministraban todos los días. ¿Quién te da la noticia? Vamos a tener que amputar el brazo. Bueno, yo en el día 27 me sacan de reanimación. Reanimación es una sala un poco más complicada que terapia intensiva, ¿verdad? Donde están los pacientes ya terminales, los que uno se salva y uno muere. Salían tres pacientes sin vida, salían de esa sala. ¿Vos estuviste ahí 27 días? Ahí estuve 27 días. En esa sala. En esa sala. En el día 27, cuando ya todo parecía normal, que la infección ya no avanzaba, que el brazo se iba a recuperar, me dicen, bueno, Julio, no vale la pena que te tengamos acá, te vamos a trasladar a una habitación normal. Me sacan a una habitación normal donde ya yo podía dormir con un familiar, era papá que estaba ahí, que me estaba acompañando. Dormía conmigo y en ese día 27, la primera noche que duermo en esa habitación normal, despierto al día siguiente a las 6 de la mañana, como ocurría todos los días, ¿verdad? Venían las enfermeras, me cambiaban las sábanas, la limpieza, que esto, que lo otro. Cuando me destapan para hacer la limpieza, el cambio de sábanas, sacan la sábana y del brazo izquierdo salía un chorro de sangre así, que llegaba hasta el techo más o menos y me caía encima. Me vuelven a tapar las enfermeras y salen corriendo las dos. Disparan. Yo me quedo ahí solo en la sala y digo, ¿qué está pasando acá, verdad? Al instante vuelven las 2 enfermeras, me dicen, Julio, te llevamos a quirófano urgente. Ahí me llevan a quirófano y bueno, estaba el director del hospital nuevamente, el director de cirugía, y me dice, Julio, él con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Con una tristeza me dice, Julio, lastimosamente hicimos todo lo que se podía, tenemos que amputarte el brazo izquierdo. Y yo no sé por qué, pero esa noticia a mí me terminó alegrando el alma, Federico, porque el dolor que yo pasé y que viví en esos 27 días era algo que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Ni a mi peor enemigo. Me amputan el brazo izquierdo, salgo de cirugía, me despierto al día siguiente, o sea, al rato y ya era como que ya podía volver a la normalidad, ya podía sentarme en la cama, ya para ir al baño no necesitaba la pelela, que me traigan o sea, hacer tanto el número 1 como el número 2 en la cama, no, ya podía levantarme de la cama, ir caminando al baño, ya podía dejar de usar la silla de ruedas, o sea, ya podía volver a la normalidad, ¿verdad? Vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? Sí, con un brazo menos, pero ya volver a mi vida normal, ¿verdad? Ya comer lo que yo quería, ya me sacaban las sondas, ya me sacaban todo, ya esos 5 antibióticos que recibía por ahí ya no estaban más. De todas maneras te quedaste 30 días más. Me quedé, sí, lo que tardaba el muñón en cicatrizarse y en recuperarse, porque habían partes del muñón que tenían que recibir injertos de piel. Entonces sacarme esos injertos de piel de acá de la zona media de mi cuerpo y ponerlos al brazo iba a llevar un cierto tiempo de adaptación y de recuperación, ¿verdad? Correcto. Entonces tuve que quedarme prácticamente un mes más para la cicatrización del muñón. Correcto. Durante tu estadía allí y una vez que ya te habían amputado el brazo, vos te obsesionaste con pelear por cumplir el sueño de volver a la cancha. Así mismo. Y el ex corredor de Fórmula 1, Alex Zanardi, te incentiva a que no abandones ese sueño y que no le hagas caso a la gente que te decía ya no vas a poder volver a la cancha. Sí, sí, así mismo. ¿Cuándo te das cuenta? Ya no voy a poder jugar. Bueno, yo el deseo de querer jugar ya lo tenía siempre, ¿verdad? Desde el momento que empezó mi recuperación en el hospital, en la amputación de mi brazo, si bien creía que el sueño de volver estaba un poco más lejos por no tener el brazo justamente, ¿verdad? Y este brazo derecho que no funciona al 100%, siempre fue mi anhelo el de volver a jugar. Una doctora que me seguía en el hospital me dio esta hermosa sorpresa de invitarlo a Alex Zanardi, de venir a visitarme, a contarme su historia. Yo no lo conocía, no sabía quién era. Veo a este señor entrar a mi habitación caminando, ¿verdad? De manera normal. Se para al lado de mi cama, me dice, hola Julio, soy Alex, me invitó la doctora fulana de tal,
Quería saber qué tal estabas, qué pensabas de la vida, qué te dice la gente, qué te dicen los médicos, qué te dice tu familia, qué te dice el club. Y me empieza a hacer algunas preguntas él, ¿verdad? Y yo digo, no, y los médicos me dicen que no puedo volver a jugar. El club me ofrece de todo, el club me ofrece ser técnico, el club me ofrece ser dirigente. Pero yo quiero jugar. Yo quiero jugar. ¿Y tu familia qué te dice? Me dicen que es imposible, que no voy a poder jugar al fútbol. ¿Y vos qué crees? Me dicen. ¿Qué sentís en tu corazón? Y yo siento que puedo volver a jugar, le digo. Quédate con eso, me digo. Te voy a contar mi historia, me. Y se levantan las mangas del buzo del pantalón que tenía, pero porque era invierno, tenía pantalones largos. Se levanta las 2 mangas y me muestra las 2 prótesis que tenía. Que él estaba parado al lado de mi cama con 2 prótesis. Había perdido las dos piernas en una carrera de Fórmula 1. Así mismo. Corriendo en Fórmula 1 en Estados Unidos, su vehículo queda parado en el medio de la pista, descompuesto, ¿verdad?, sin poder arrancar. Y en eso pasa un vehículo a 320 kilómetros por hora que le pega en la mitad del habitáculo donde él estaba. Y en el mismo video del accidente que yo vi, después lo busqué en YouTube, veo las 2 piernas de Alex volando por los aires. Misma cosa, misma situación. Alex, ya no puedes correr en Fórmula 1, ya no puedes manejar. Vamos a buscar otra cosa otra actividad que puedas hacer, pero conducir un vehículo ya nunca más. Él no agarró eso, él no se cerró con esa mentalidad, él prefirió convocar a todos los ingenieros de su escudería y le dijo, bueno, vengan acá nos vamos a encerrar en el taller y de acá nadie sale hasta que no encontremos la manera en que yo vuelva a correr en Fórmula 1. Y empezaron a cranear, a pensar, a buscar de qué manera podía hacer, y hasta que lo consiguió. Se puso el acelerador, el freno, el cambio en el volante con la mano izquierda y mano derecha, y no necesitaba las piernas para volver a correr. Entonces él montó a un vehículo de Fórmula 1 sin las piernas, conduciendo solamente con las manos, ¿verdad? Y volvió a correr en Fórmula 1. Y me dijo, Julio, si yo pude volver a correr en Fórmula 1 sin tener las piernas, vos, para jugar al fútbol, ¿qué necesitas? Las piernas. Las piernas. ¿Y las tenés? Y tenés las piernas, tenés el corazón y tenés la mente, me dice, no te falta nada más. Los brazos no son necesarios para jugar al fútbol. Si vos en el fútbol tocar la pelota con la mano, te cobran mano, me dice. Mejor para vos. No vas a tocar mano tenés una mano menos para tocar la pelota con la mano, me dice. Así que metele, me dice, seguí tu sueño que yo estoy seguro que lo vas a lograr, me dice. Entonces yo salí de ahí con una carga motivacional y conociendo la historia de Alex, que me empujaban y me animaban a perseguir ese sueño de volver a jugar al fútbol. Correcto. Julio, aquel chico de 8 años que chutaba la pelota y que estaba enamorado del fútbol, ¿cómo quién querías ser vos? Yo tenía un ídolo que era delantero, era jugaba de 9, jugaba en la selección argentina, jugó en la Fiorentina, en la Roma. Se llama Gabriel Omar Batistuta. Él era mi ídolo desde chico porque papá los domingos de mañana cuando pasaban el calcio italiano en canal abierto en Paraguay, ¿verdad? No recuerdo si era qué canal era, pero lo pasaban los domingos de la mañana. Papá, recuerdo que con toda la felicidad del mundo iba y nos despertaba, ¿verdad? Y nosotros, Celso y yo, lo único que queríamos el domingo de la mañana era dormir. Pero él nos despertaba y nos hacía ver el fútbol italiano. Y recuerdo cuántos partidos vi de la Fiorentina, de Gabriel Omar Batistuta, que metía goles de todos los colores, de todos lados. Y yo decía, yo como él quiero hacer. Correcto. Y cuando iba a ir a la Roma, iba a ir a reemplazar justamente a Gabriel Omar Batistuta. Gabriel Omar Batistuta. Así mismo. Julio. En su último partido de la Roma, Roma-Vicenza, en nuestra ciudad, en nuestra cancha, en nuestro estadio, me toca jugar contra su equipo. Él no jugó, pero al terminar el partido lo encaron en el túnel hacia el vestuario y le digo, Gabriel, soy tu fan desde chiquitito, por favor regálame la remera. Y me dice, mira Julio, yo mañana me cambio de equipo, es la última remera de la Roma que voy a tener y quería guardarla para mí, me dice. Pero espera, voy y le pregunto al utilero si él tiene otra de reserva, yo te traigo esta y te regalo esta, me dice. Y al rato vuelve con la remera y me dice, te regalo esta. Y tengo la 33 de Gabriel Omar Batistuta de la Roma. Entre tu ídolo de chiquitito a quien vos ibas a reemplazar, ibas a jugar nada más y nada menos que con Totti, Francesco Totti y otros grandes jugadores de Roma. Sí. Julio, ¿existe Dios? Claro que sí, por supuesto. Existe. Para mí existe. Yo creo... ¿Le recriminaste a Dios por qué te pasó lo que te pasó estando a metros de cumplir los 2 grandes sueños de tu vida? Jugar en la Roma, en el club donde jugaba Batistuta,
y jugar en el año 2006 el Mundial de Alemania, porque estabas convocado por el Maño Ruiz para jugar ese Mundial. Sí. Tus dos grandes sueños estabas a metro de cumplirlos. ¿Qué le dijiste a Dios? Sinceramente nunca le reclamé, Federico. El tema del accidente para mí era algo que sí, seguramente él tenía sus planes, él tenía sus motivos. Sí dije que algún día, cuando me toque estar delante de él, le iba a preguntar por qué en ese momento, por qué justo ahí, acariciando mis sueños más preciados desde que era pequeño, me ocurrió eso, ¿verdad? Considerándome yo, ¿verdad? Personalmente, un pensamiento mío personal, considerándome una buena persona, ¿por qué me estaba pasando eso? Me decía a mí mismo que algún día se lo iba a preguntar, pero en ese momento no le reclamé, no le recriminé, simplemente en esos 27 días que estuve en reanimación, ¿verdad? En esa sala donde estaba solo 23 horas al día y recibía solamente 1 hora de visita al día, Federico. En esos momentos yo pensaba mucho, analizaba mucho mi vida, lo que había pasado, lo que estaba viviendo. ¿Llegaste a pensar, prefiero estar muerto antes que quedarme así, sin mi sueño de jugar al fútbol? En ese momento no. Posterior sí, al salir del hospital sí, pero en ese momento no. ¿Pensaste, es mejor que yo muera? Sí. Cuando me tocó pasar por una cirugía del brazo derecho, ¿verdad? Posterior a mi accidente, para poder recuperar de manera más rápida el brazo derecho, tuve que pasar 6 meses con el brazo en esta posición, totalmente vendado desde la cintura hasta el cuello. Entonces, sin tener el brazo izquierdo y con el brazo derecho vendado en esta posición por 6 meses, sentí que volví a ser un niño, Federico. Yo teniendo 25 años, que hace unos días atrás estaba corriendo detrás de una pelota de fútbol, ganando miles de euros, firmando autógrafos y sacándome fotos con los hinchas. Unos días después yo estaba postrado en una silla o en una cama, con medio cuerpo totalmente vendado. Cuando si quería tomar un trago de agua tenía que pedírselo a alguien. Cuando si quería comer un pedazo de pan se lo tenía que pedir a alguien. Cuando si quería ir al baño a hacer el número 1 o el número 2 se lo tenía que pedir a alguien. Cuando si me quería limpiar, higienizar o dar una ducha se lo tenía que pedir a alguien. Me convertí en una persona 100% dependiente. Okay. Entonces en ese momento yo dije, ¿para qué? ¿Para qué seguir con esta vida si soy solamente una carga? Correcto. Ya perdí mis sueños. ¿Hiciste algo, Julio? Intenté saltar del 4º piso de donde vivía, el departamento del edificio donde estaba, de tirarme por la ventana en varias oportunidades. Gracias a Dios no lo logré. No te animaste. No me animé. ¿Para qué sirve el dinero, Julio? El dinero sirve principalmente para cubrir las necesidades básicas que tenemos. Alimentación, ropa, tener un techo sobre la cabeza, darle a tus hijos lo que necesitan, a tu familia y bueno, poder cubrir principalmente esas necesidades, ¿verdad? Si algo tenés de más o algo te sobra de más, considero de que es también para poder bendecir y ayudar a otras personas que de repente no son tan afortunadas como... ¿Te mareó el dinero? Porque a los 19 años estabas en Italia ganando en euros, pudiéndote comprar vehículos que cuestan decenas, ¿verdad? De miles de euros, ropa de diseñador, cara. ¿Te mareó el dinero? Y la verdad que no me mareó el dinero, Federico, pero sí no tomaba conciencia de lo que costaba obtener o ganar ese dinero para otras personas. O que habían personas de que vivían con un sueldo mínimo, con 1.000, 2.000 euros al mes, y yo ganaba mucho, pero mucho más. Claro. Entonces no tomé nunca conciencia de eso, y apenas cobraba un salario, me iba y me compraba una camioneta nueva. Okay. O cobraba de vuelta un salario y me iba y me compraba las mejores ropas, las marcas de diseñador, que te costaban 2.000 euros un jean, 3.000 euros una camisa. Y entonces creo que por ese lado sí no tomé conciencia de que hubiese sido mejor abrirme una caja de ahorro, ahorrarme un dinero, o los años que viví en Italia, comprarme un inmueble, una casa. Sin embargo, pagaba 2.000 euros de alquiler. Correcto. ¿Una camisa puede costar 3.000 euros? Sí, puede, tranquilamente. ¿Una camisa? Una camisa de Versace te cuesta... Estamos hablando de casi 25 millones de guaraníes.
Un jean, 3.000, 4.000 euros sin problema. Bueno, Julio, yo tengo que hacer una pausa y quiero dejarte una pregunta para que me respondas después de la pausa. En estos días tuiteaste: un abogado está aprovechándose del momento de mi accidente para meterme una injusta demanda. ¿Me contás más después de la pausa? Sin problema, Federico. Con gusto. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con esta última pregunta con el señor Julio González Ferreira. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Continuamos con el señor Julio González Ferreira. Julio, un abogado está aprovechándose del momento de mi accidente para meterme una injusta demanda, tuiteado por vos hace algunos días. ¿Me podés contar un poco más? Sí, sin problema. En mi época de futbolista, como le ocurrió a muchos futbolistas, ¿verdad? Que tuvieron problemas, inconvenientes con sus representantes, no fue diferente conmigo, ¿verdad? Entonces, en ciertos momentos, estando yo en Italia, se comunican con un familiar mío de una financiera diciendo de que este representante mío estaba presentando algunos documentos, ¿verdad? Pagarés que yo tenía que percibir de mi salario del Vicenza, y se los había firmado de manera adelantada a este representante de lo que él tenía que cobrar como su porcentaje, ¿verdad? Okay. Pero que habiendo pasado ya el tiempo correspondido, esos porcentajes ya fueron cobrados, pero él seguía en poseso de estos documentos. Claro. Entonces yo le solicito a este representante que me devuelva estos documentos, estos pagarés, que si no yo iba a iniciar una demanda, ¿verdad? Me dice, se negó a entregarme los pagarés. Entonces yo rescindo contrato con este representante, firmo con otro representante, que me recomienda este abogado, ¿verdad? Y con este abogado iniciamos la demanda con el objetivo siempre fue de recuperar los pagarés. Claro. Llegamos al acuerdo de que sus honorarios iban a ser de $10.000 por iniciar la demanda, ¿verdad? Se le abona $7.500, quedaba un pendiente de $2.500 de los honorarios de este abogado, donde posterior a eso el representante a quien yo le estaba demandando me contacta y me dice: Julio, lleguemos a un arreglo, te devuelvo los documentos pero retira la demanda. Claro. Está bien, no hay problema, devolveme los documentos y yo retiro. Nos encontramos en un juzgado, él me devuelve los documentos, yo retiro la demanda, se firma un acuerdo, un compromiso, ¿verdad?, extrajudicial, y bueno, esto no fue del agrado de este abogado, ¿verdad? Claro. Quien finalmente, cuando yo tenía que regresar a Italia, voy a su oficina para cancelarlo, como ya había terminado el pleito. La demanda que se inició no iba a proseguir porque yo ya había retirado la demanda. Voy como para cancelarle los $2.500 de honorario que le quedaban. Me dicen: no, anda tranquilo a Italia que yo te envío mi liquidación. Yo confiado regreso a Italia. Estando allá, sufro el accidente meses más tarde. Y bueno, sufriendo el accidente, mi familia estando acá, ¿verdad?, lo contactan porque mis hijos vinieron acá sin permiso de menor. Yo tenía que venir acá a encontrarles a ellos y volver todos juntos de vuelta a Italia. No iba a ser necesario el permiso de menor. Sin embargo, en ese momento, con el accidente de por medio, claro, necesitaban de asesoría legal para conseguir los permisos de menor y que ellos puedan viajar junto a mí al accidente. Y en ese momento, mi familia contacta con este abogado y este abogado le dice: páguenme primero lo que me deben y después les voy a ayudar. Claro. Y ahí le dicen: no, pero Julio sufrió un accidente. No, eso es mentira, eso es un invento de ustedes para no pagarme mis honorarios. Y entonces ahí recibo yo meses más tarde una demanda. Estando yo en cama de hospital, atravesando por un accidente, recibo una demanda por regulación de honorarios por parte de este abogado que hasta hoy día sigue y trata de perjudicarme, ¿verdad? Ya me embargó un terreno, ¿verdad?, que en el momento en que lo hizo el embargo, yo le dije: es lo único que me vas a sacar porque no tengo nada más y no pienso pagarte un solo guaraní más. Correcto. Y bueno, estamos con esa demanda. Yo no tuve posibilidad de defenderme, sinceramente, Federico, así que si a través de tu programa algún ministro de la corte estaba observando, mirando,
Me encantaría que este juicio se pueda reabrir, que se pueda ser investigado en la manera en que este abogado actuó y bueno, fue llevando los pasos y los procesos judiciales sin tener una oposición y sin tener yo derecho a mi defensa, ¿verdad? Correcto. Buena suerte con eso, espero que se resuelva Gracias, bien. Federico. Y muchas gracias por acompañarnos, un placer, Gracias. un gusto conversar contigo, Julio. Igualmente, Federico, realmente un gusto y bueno, a tu audiencia también un saludo, un cordial abrazo desde la distancia y espero poder estar compartiendo contigo nuevamente. Muchas gracias, Julio. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.